el tema del carácter de los falsos maestros, parte 2. Bienvenidos a toda nuestra audiencia. Esperamos que el Señor esté bendiciendo grandemente sus vidas. Y hoy aquí nos acompaña el doctor Félix Muñoz. Doctor, bienvenido. Gracias. Y bueno, el tema sin duda es bastante profundo, sí, importante e interesante. Y a manera de preámbulo, doctor, antes de que usted entre con el tema, quiero mencionar que uno de los engaños más grandes que estamos viendo que Satanás ha empleado dentro de la iglesia de hoy, en la iglesia postmodernista, es quitarle la importancia a la doctrina. Correcto. Uno de los engaños es que no te metas en esos asuntos doctrinales. Exacto. La doctrina no necesita que la defienda. Exacto. Bueno, creemos que no. En el contexto correcto, la palabra de Dios se defiende sola, no estamos defendiéndola, pero sí la palabra de Dios nos demanda que enseñemos conforme a las Escrituras. Amén. Y conforme a la Escritura estamos desarrollando la temática, ¿verdad? Así que, doctor, pues háblenos. La vez pasada estuvimos hablando sobre 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. Correcto. Y hoy estaremos hablando del versículo 4 al versículo 9. Adelante, doctor. Amén. Muchas gracias, doctor Parada, por su tiempo. Y como bien dijo, ¿no? Uno de los problemas fundamentales de la iglesia contemporánea es que no se empapan de la doctrina bíblica. Bueno, las 21 doctrinas fundamentales que tiene la palabra de Dios, yo en una ocasión en forma de broma le dije a un hermano, la iglesia contemporánea ignora 25, hasta las que no existen. Hasta las inexistentes. Exacto, hasta las inexistentes. Y eso es lo que ha causado que hoy día la inmoralidad o el relativismo moral o sin número de otros adheridos pseudoteológicos estén establecidos en la iglesia. Todo por no estar empapados de la palabra de Dios de manera correcta. El programa pasado que tocamos al respecto del carácter de los falsos maestros, estuvimos hablando de la importancia que es conocer no solamente el hombre de Dios, cómo debe inclinarse el hombre de Dios, sino también cómo nosotros podemos observar y saber identificar a aquel que dice ser de Dios y no. Uh-huh. Y Pablo nos proyectó, en base a la misma palabra, en el contexto inmediato mismo, como usted mencionó, del verso 1 al verso 3, lo peligroso que era ese tiempo, que vendrá ese tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo hasta la venida de Cristo, y cómo podemos identificar los amantes al dinero, blasfemos, malvados, desobedientes, sin ley alguna, vanagloriosos. Y aquí ahora vamos a tocar otro aspecto. Eso ya en aspectos no solamente partes internas y partes externas, aquí vamos a tocar de igual forma motivaciones internas e inclinaciones que van en conformidad a sus motivaciones. Si leemos del verso 4 en adelante, además de todo el contexto que habíamos leído la vez pasada, que eran crueles aborrecedores de lo bueno, aquí ponen que son, verso 4, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La palabra impetuoso originalmente significa personas sin reflexión, irreflexivos, que no utilizan adecuadamente sus sentidos racionales, su capacidad de reflexión. Okay. El falso maestro no tiene ejercitado su discernimiento, porque el discernimiento verdaderamente va ligado a la capacidad de reflexión. Cuando una persona tiene una buena capacidad de reflexión, naturalmente va a tener un buen discernimiento ejercitado, porque claro, va a saber diferenciar. Hay un conocimiento previo. Exactamente, lo correcto y lo incorrecto. Claro. Y va a buscar inclinarse a lo correcto, porque sabe cuáles son los beneficios de lo correcto y las consecuencias de lo incorrecto. Claro. Pero este tipo de personas, en su carácter, como no tienen la capacidad ejercitada, por eso viven constantemente inclinándose a lo incorrecto, en vez de inclinarse a lo correcto, en hacer lo que Dios demanda. Claro. Ahora, hay algo que yo siempre aclaro, y en otros programas lo hemos hablado. Existen dos tipos de falsos maestros. Está el que es falso porque es un emisario satánico, verdaderamente es un espectro del demonio. Tiene conocimiento y causa.
Exactamente. Y está el ignorante, el que habla porque ignora, y fue en lo que lo buscaron. Exactamente. Y como yo he dicho, de los dos hay que cuidarse, de ambos. Sí, claro, claro. De ambos, porque sea por ignorancia, o sea, porque le gusta, porque cree y se aferra a lo que cree, de manera, aunque esté incorrecto, hace daño, es nociva la enseñanza falsa. Claro. Y hace daño en lo personal, en lo que es la relación con Dios, hace daño en lo que es lo matrimonial, lo que es social, económico, eclesiástico, todos los aspectos en el cual una persona creyente se mueva. Si sigue una falsa enseñanza va a ser afectado. Pues estos falsos maestros en su carácter son impetuosos, no son reflexivos. Incluso te puedes sentar con ellos a dialogar un tema y como no tienen la capacidad de reflexión, automáticamente pueden ser que se sientan ofendidos, pueden ser que te ofendan también, porque hay que ver ambas caras de la moneda. Puede ser que lo tomen personal o agredan a la persona en la cual está proyectándole ciertos argumentos en contra. Claro. Como no reflexionen, lo ven como parte de ellos, su falsa enseñanza. Y qué interesante, doctor, y también la audiencia para reflexionar, porque yo creo que el programa tiene como objetivo la reflexión, no tiene como propósito la imposición, y estamos diciendo que lo que decimos es como infalible. Exacto. Creo que estamos haciendo un análisis, y en ese análisis hay dos cosas creo que fundamentales, y una nos la menciona en 1 Timoteo capítulo 3 y habla del perfil del pastor. Es correcto. ¿Verdad? Así es. Y en el 2 de Timoteo capítulo 3 nos habla del perfil del falso maestro. Qué interesante cómo Pablo, en el ejercicio de que la iglesia no fuese engañada ni en aquel tiempo ni en este tiempo, hace la reflexión, hace el análisis del perfil de un verdadero pastor. Exacto. Ahora, Pablo saca esas características, complementarlas es lo difícil. Exactamente. Es lo difícil, pero tenemos un patrón. Amén. Y en base a ese patrón tenemos que guiar nuestras vidas. Correcto. Después, en la segunda carta, en la preocupación de las enseñanzas que se habían empezado a exhibir dentro de la iglesia, Pablo hace la reflexión de un falso maestro. ¿Cuál es el perfil de un falso maestro? En alguna ocasión, las personas que son débiles en la doctrina, que no profundizan, una persona me decía, nosotros no podemos saber si es un falso o es un verdadero. Entonces, a través del texto, Exacto. ahí tenemos nosotros las características de un falso maestro, el perfil de un falso maestro. Entonces, no es juzgar. Exacto, No, no es un juicio no premeditado. No es un juicio premeditado. No estamos juzgando si la persona debería de o no debería de. Exacto. No. Creo que la escritura, en el momento en que nosotros la leemos tal y cual es, encontramos nosotros la confrontación a nuestra realidad espiritual, Exacto. emocional y doctrinal. Exacto. Entonces aquí el perfil que usted nos está desarrollando del falso maestro está en la escritura. O sea, ¿cómo puedo saber que el pastor donde yo asisto es un falso maestro? Con las escrituras. Ya. El mismo Jesús dijo escudriñar las escrituras. Mandamientos. Porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Pero el punto es escudriñarlas. Después Pablo dice escudriñarlo todo. Exactamente. Retener lo bueno, desechar lo malo. El problema, básicamente, que yo encuentro en la iglesia de hoy, hablando de la reflexión, es que no escudriña. Exacto. Tendemos a hacer observaciones inmediatas, rápidas. Y en base a las experiencias personales. En base a experiencias personales y en lo que el otro dijo, no en lo que la escritura dice. Exacto. Recientemente una persona me preguntaba que si yo qué creía
respecto a ciertas teologías. Ok. Usted sabe que hay dos corrientes Exacto. muy precisas que siguen moviendo al cristianismo en general, y una es la corriente arminiana y la calvinista. Exacto. ¿Cuál es su posición? Me preguntaba una persona, ¿qué piensa usted? Yo pienso que debes de estudiar la Biblia Exactamente. y llegar a tus propias conclusiones, pero el estudio tiene que tener como fundamento la ciencia de la interpretación. Exacto. Una hermenéutica adecuada, correcta, Exacto. en su contexto histórico, cultural, social y del tiempo en que se escribió. Entonces, doctor, creo que sí podemos encontrar, creo que lo que usted nos está trayendo nos ayuda a encontrar si donde yo estoy, el que enseña, es un falso o verdadero. Sí, porque si el ministro, entre comillas, ¿no? El exponente, no tiene una capacidad adecuada de reflexión, mucho menos de percepción. Claro. No va a tener no va a tener el sentido ejercitado de saber cuáles son las necesidades de los congregantes, conocer a los congregantes, a las ovejas, saber las necesidades de cada cual y ir mano a mano con cada cual, porque ese es el trabajo de un verdadero pastor. Sí, claro. Ya como pastores lo sabemos, estar mano a mano con la gente, escucharlos, darles el consejo adecuado en conformidad al consejo divino, para que ellos se ajusten al propósito de Dios. Y una persona que no tiene la capacidad de reflexión, mucho menos va a tener la de percepción, por consecuente no va a poder darle el alimento correcto a una persona. ¿Y en qué se basa? Porque aquí hay un punto importante. Pablo, cuando presenta que son impetuosos, que son personas que, por así decirlo, no tienen esa capacidad de pensamiento y de raciocinio, sigue diciendo que son infatuados. Una persona infatuada es una persona ciega. Es una persona que no tiene la facultad de una visión correcta. Que está hinchado. Exactamente. Y lo peor del caso es que como no tiene la facultad de observar bien las cosas, ve todo nublado. Claro. No ve todo nublado. En esos tiempos se le adjudicaba a las enfermedades de la visión cuando las personas no podían observar bien. Sí, está ciego. Exactamente. Entonces, una persona que no puede ver bien, no tiene un norte fijo. Claro. Anda divagando verdaderamente. No hay una brújula. No hay un norte, no hay una brújula. No sabe a dónde ir. Por consecuente, si no sabe a dónde ir, ¿cómo va a poder dirigir a los demás? Ese es, creo que el punto fundamental respecto a la enseñanza de hoy. Creo que ahí quisiera yo que nos detuviéramos un segundo. El hincapié. Sí, porque hoy en día alguien me dijo, ahora cualquiera puede tener su programa. Entonces, en cierta manera tiene razón. Pero no cualquiera proyecta cosas reales y verdaderas. Exactamente. Y lo tremendo de este tiempo es que precisamente la iglesia no sabe distinguir entre el carácter de Cristo en la persona y si esa persona está siendo simplemente usada por sus propios intereses. Por ejemplo, ahorita usted nos está explicando la palabra hinchados, ¿verdad? Están llenos de soberbia, están llenos de arrogancia. Una persona que no recibe, una persona que no se deja enseñar, ¿cómo puede enseñar? Una persona que no está bajo una cobertura, ¿cómo puede dar cobertura? Exacto. Una persona que no se somete, ¿cómo va a pedir que otros se sometan? O sea, hay algo ilógico. Creo que muchas veces, ministerialmente hablando, ocupamos un lugar por posición. Sí. Porque yo quiero ser el pastor. Y en otros ámbitos, ¿verdad? Con todo respeto lo voy a decir, no tengo nada en contra de eso, pero sí tengo mucho en contra. Exacto. Pero me imagino que va a decir. Sí, entonces les gusta ser apóstoles, les gusta ser profetas, el evangelista, fulano de tal, pero todo lo que dicen y todo lo que enseñan es como lo reciclado de otros para poderlo venir a poner en un recipiente vacío. Exacto. Para que ese recipiente lo reciba y entonces se va desarrollando de esa forma. Exactamente. Vacío. Y entonces la gente dentro de la iglesia está vacía. Toma una forma oxigenada. ¿No? Sí, porque ahora estamos basados en el sensacionalismo, el emocionalismo. Exacto. Entonces creo que
El punto exacto, lo que usted está diciendo es el maestro. Sí. Porque de ahí sale todo. De ahí, del maestro sale todo. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar entonces y reflexionar y decir, bueno, ¿qué tipo de maestro soy? Exactamente. ¿Soy un maestro que está enseñando la Biblia? ¿O estoy enseñando lo que me enseñaron, que le enseñaron al otro, que no sé qué es lo que estoy enseñando? Y no lo reflexioné. No lo reflexioné. Ese es el punto. Y creo que es peligroso, bastante. Muy peligroso. No es nocivo. Es como... hay un dicho en mi país. Tanto cae una gota que hace un hoyo. Uno no lo ve en el momento. Pero de gotita en gotita va drenando. Pero es lo que ha pasado con la doctrina. Hace 30 años sí. se venía denunciando que la iglesia estaba tomando un rumbo equivocado. La gente se burló. Las mismas iglesias empezaban a salir de su contorno porque querían un crecimiento. Querían salir del confort. Sí, querían ser crecientes y no nutrientes. Exactamente. Y bueno, había que dejar la tradición y había que dejar... Eso está bien. Estamos bien. Hay que evolucionar. Hay que crecer. Pero el problema que algunos predicadores de aquel entonces mencionaban es que estamos cambiando la palabra, lo eterno por lo temporal. Por lo pasajero, exacto. ¿Qué es lo que ha sucedido? La iglesia se ha convertido en sensacionalista completa. A veces yo oigo predicadores que están abriendo los cielos, las ventanas, decretando, derramando, declarando sobre la gente, quién sabe qué tantas barbaridades, y descontextualizan la escritura. Totalmente. Completamente. A veces el texto no dice lo que ellos están usando para decirlo, y la gente que no escudriña cae en esa trampa. Cae en el error. Entonces creo que sí es muy importante el desarrollo de lo que estamos hablando. La doctrina es fundamental. Sabemos claramente que la doctrina se divide tanto en lo que es doctrina fundamental y doctrina general. Ambas son importantes. Definitivamente. Porque es todo el consejo divino. Claro. Ahora, aquí en base a lo que usted está tocando es sumamente importante, porque la iglesia ha tomado hoy día un curso en el cual aplaude a las emociones, como bien dijo usted, pero aplaude a la experiencia. Y no hay mayor experiencia que la de Cristo. Vamos a empezar por ahí. Bueno, el Evangelio se basa en la experiencia de Cristo, no en la de nosotros. Exacto. El Evangelio se basa en la obra y vida de Jesús y en el plan perfecto que Él estableció para agradar y establecer, saciar la sed de justicia del Padre. No se basa en el creyente. Entonces, el pseudo evangelio que están proyectando hoy día, porque no le podemos llamar ni evangelio, el evangelio es uno. Lo que están proyectando hoy día como una imitación barata del evangelio, aplaude a eso, al egocentrismo, a la emoción. ¿Pero por qué? Por líderes ciegos. Y también seguidores ciegos. Exacto. ¿Y qué sucede? Cuando un líder tiene la visión en base a lo que Dios establece, sabe a dónde va, sabe cuál es el norte que tiene que llegar, ¿qué sucede con ese pastor o ministro? Va a llevar a la gente al mismo objetivo, Cristo. Por consecuente, como ese pastor está con el objetivo centrado, puesto los ojos en Jesús, va a llevar a las personas a Jesús y todos van a caminar como iglesia al camino correcto, que es Jesús. Sí, y eso creo que es fundamental, doctor, porque los pastores podemos fácilmente, cuando nosotros empezamos a dirigir a la gente en nuestra dirección, en nuestra propia ideología, exacto, es fácil perderse. Pero va a ser muy difícil perderte si estás centrado en Cristo. Sí, porque el camino de Cristo es uno. Sí, porque cuando yo estoy poniendo a Cristo como la meta, como el fundamento, no me voy a perder. No. Aunque ya está trazado por Él. Aunque voy a tener situaciones en mi vida, como seres humanos, va a haber situaciones que nada tienen que ver con lo que estamos hablando, porque a veces la gente lo ve así, ¿no? Como te perdiste porque pasó algo en tu vida, etcétera. Pero la doctrina nunca se pierde. No. Por eso siempre le digo yo a la gente, hermano, ponga su mirada en Cristo. Amén. Y mucha gente dice, no, bueno, es que la gente va a poner su mirada en el líder. Claro, nosotros somos el ejemplo a seguir. Pero en realidad es Cristo. Es Cristo. Sí, porque el pastor por excelencia es Él. Exacto, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, es Cristo. Entonces, y es bien importante lo que está tocando, doctor, porque, mira, como hace un tiempo atrás platicábamos, la iglesia ha perdido la perspectiva de lo que es ser iglesia.
Claro. Verdaderamente lo que es ser iglesia es ser como Cristo. Es cumplir en Cristo el propósito por el cual el hombre fue diseñado. En el Edén antes de caer. Amar, servir, glorificar a Dios, adorarle. Claro. ¿Qué sucede? Como eso se perdió, Satanás ha buscado eso, perder, llevar a la gente, extraviarlos con una cristología errada, que solamente Cristo es una imagen. Y que si hay una desviación del centro y del fundamento que es Cristo, entonces no hay cristología. No es que entonces todo se derrumba, está sobre la arena. Sí, por eso cuando Pedro hace la afirmación de que las puertas de Cristo, hace la afirmación a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, está hablando de su iglesia. Exacto. ¿Y quién es su iglesia? Porque esa es otra guerra, ¿no? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Creo que fundamentalmente cuando nosotros estamos en la dirección de Cristo, estamos buscando ser cristocéntricos, estamos buscando que Cristo sea Formado el todo en nosotros. todos, como dijo Pablo. Entonces estamos en el camino correcto. Es correcto. Pablo hablaba de los tropiezos, hablaba de la lucha, hablaba de todas esas situaciones, pero eso no tiene que ver con la verdad bíblica. Exacto. Nosotros tenemos que seguir la verdad y crecer en la verdad y entender la verdad, porque ese es el objetivo de Dios para nuestras Amén. vidas, a pesar de. Exactamente, a pesar de. Porque ese también es una línea muy fina, muy fina, donde podemos confundirnos, y creo que ese es el problema de la falsedad también, de a quién estamos siguiendo. Sí, porque se sigue el líder y no al Cristo. Exacto. Ahí está la problemática, porque Exacto. si el líder, si el pastor o ministro, o falso maestro en este caso, Ajá. su objetivo no es llevarlos a la persona y obra de Cristo, a una negación, humillación, rendición y plenitud en Él, en la persona de Cristo, que Él es el ejemplo moral perfecto, la divinidad encarnada, el Dios Todopoderoso, ya está mal. Claro, claro. Él es el único camino. Por eso este tipo de personas son ciegos. Y si está ciego, va a guiar. Va a pasar como los fariseos del tiempo. Ciegos guías de ciego. que van a caer en un pozo. Van a caer, y en el mismo pozo van todos barranca abajo. Y creo que es el pozo doctrinal en el que se Y ahí, exacto, es un pozo doctrinal, pero que lleva a consecuencias que morales, económicas, familiares, paternales, relaciones de padres e hijos, sociales, y no solamente eclesiásticas. En todos los aspectos afecta. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto que causa la ceguera de un líder? Lo que sigue diciendo aquí: amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, aquí cuando dice amadores de los deleites, está hablando de amadores de los placeres. La palabra placer originalmente tenía dos connotaciones en esta terminología. Una, el estatus socioeconómico, el poder, El poder. adquirir poder, y el otro era el placer sensual. En ambas se manifiesta lo mismo que dice Juan. El mundo que tiene los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pues aquí se manifiestan dos cosas de esas tres: deseos de la carne y vanagloria de la vida. Claro. Tener ese poder de adquirir más, de tener el control. Pues un ciego va a buscar ejercer el control. Y si es posible, ejercer hasta sensualidad con tal de adquirir sus propios placeres. Entonces, está bien en ese contexto sensual y de poder arreglarnos la cara un poco, hacernos unas cuantas cirugías, ponernos un cuanto de botox, porque tengo que verme bien. Creo que es muy importante ese punto. El peligro de la apariencia. Exactamente, sí, porque la sensualidad no solamente tiene que ver con el sexo, ¿no? La sensualidad tiene que ver cómo te ves. Cómo Tiene te que ver con expresas. envolver a la persona. Sí, sí, exacto. Porque mire, Satanás usó la sensualidad para mentir y ejercer en Eva un dominio. La sedujo. La sedujo. Ahora, Dios no seduce, Dios convence. Exacto, sí, hay un convencimiento. Son dos cosas muy diferentes. El Espíritu convence de pecado, justicia y juicio. Satanás, él seduce con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, a la gloria de la vida. Y qué interesante, porque precisamente el rumbo que ha tomado la iglesia, y estamos hablando de un contexto En general, exacto. es la seducción de los bienes materiales,
la seducción del poder, la seducción de la riqueza, Del estatus. la seducción de cómo me veo, la seducción del estatus. Y es tremendo eso, porque muchas veces vamos al templo y ya no vamos a recibir la palabra. Vamos a ver cómo se ve el otro, cómo viene vestido, cómo vengo. Y entra una competencia, Sí. una competitividad dentro del mismo cuerpo de Cristo, donde se pierde la objetividad por la razón por la cual vamos nosotros al templo. Exacto, que es exaltar a Cristo, Exaltar a su palabra Cristo. para aplicarla. Descalzo o con zapatos, Punto. con una chamarra de $100 o de 20 pesos. Exacto. Una chamarra bien vista o mal vista, no importa. Importante es estar establecido. Y creo que ese es un punto fundamental, doctor Félix, porque hemos perdido también la sensibilidad. Exacto, estos eran insensibles. Exactamente. Y lo proyectan en sus enseñanzas. El dicho es real. Una manzana podrida, ¿qué hace? Pudre a las demás. Un falso maestro, ¿qué hace? Falsifica a los demás. Falsifica a los demás. Sí, claro. Claro, es un resultado. Es un resultado, es una reacción en cadena. Sí, porque por ejemplo ahora existe la paternidad espiritual, ¿no? Eso sí que da Ahora tenemos hijos No. en ese contexto. Y sí, yo sé que Pablo de alguna manera le hablaba a Timoteo y a Tito, principalmente a Timoteo como a un hijo. Pero hijo, en la fe. no espiritual. Pero no manipulado tampoco. Exactamente. Y yo creo que ese es un punto importante, que no había una manipulación, porque yo soy tu padre espiritual y tú te sujetas y tú te sometes y tú haces lo que yo digo. Una subyugación, no. No. Pablo realmente está hablando de una paternidad espiritual sobre Timoteo, pero en amor, en Cristo, como un padre amador de su hijo, Lo buscaba hacia Cristo. Exactamente, lo llevaba hacia el Señor y le hablaba con amor y le hablaba con franqueza y le hablaba con dureza, con todos los matices de un padre, pero preocupado porque Timoteo siempre mirara a Cristo. Exacto, que estuviese estable en él. Y esa paternidad actual, de la que tanto se está hablando ahora, de hijos y padres y padrinos, y todo lo que está pasando, está basada en el egocentrismo. Está basado en yo te mando, en tú me obedeces, en el poder, en lo que usted decía hace un momento. Qué interesante, doctor, porque Sí. la verdad la iglesia ha perdido la perspectiva. Totalmente. Al grado que están cayendo en esto mismo. Claro. Al ser ciegos son amadores de los deleites más que de Dios, del poder, de adquirir el dominio y de la sensualidad, no del convencimiento. Porque para convencer se necesita razonar. Claro, La definitivamente. reflexión. Como estas personas no tienen sentido de reflexión, obligatoriamente no tienen tampoco el sentido de convencimiento, no pueden trabajar. Entonces tienen que seducirle a una... Tienen que llegar a la seducción del poder, del dinero, del estatus, de la posición. Y es que en realidad es atractivo. Muy atractivo. A cualquier persona carnal Sí, sí. es atractivo. Pero cuando una persona está centrada en Cristo, Bueno, reconoce que debe haber una negación propia, debe haber una rendición y debe haber un enfoque correcto en él, hasta ser capaz hasta de perder la vida por él, claro. de entregarla completamente, que es todo lo contrario. El sensual busca el deleite personal y el poder propio para él tener el dominio. No busca que sea Dios quien tenga el dominio. Por consecuente, sigue diciendo el verso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, negarán, en el original significa ir en contra. Ir por un camino opuesto. Algo ostentoso. Y aquí esto es fundamental por una sencilla razón. Tendrán apariencia. La apariencia originalmente en el griego morfo da a entender lo que significa algo externo. Pero aquí viene el punto importante. Ellos van a negar la eficacia que viene siendo la moralidad. La moral, la ética. Tendrán una apariencia de ética moral. Sabemos que la ética es la ciencia normativa que establece la moral en una persona. Es la única ciencia que se puede aplicar en la vida. Claro, claro. ¿Qué sucede? Este tipo de personas tendrán una apariencia externa, pero de piedad, pero verdaderamente están en contra. Ese punto, doctor, creo que muy importante. Apariencia de piedad. Cuando está hablando el texto de la apariencia de piedad, porque lo estamos ampliando, ¿verdad? Habla de negar el poder de la cruz.
Es correcto. Entonces, en ese momento negamos el poder de la cruz. Y por algunos años oí a algunos predicadores y también con los años me he dado cuenta que algunos se han desviado del Evangelio y otros han regresado al Evangelio de la cruz. Y creo que cuando dice negarán la eficacia, negarán el poder del Evangelio. Es correcto. ¿Por qué? Y hay una negación del poder del Evangelio, porque me decía un muchacho hace días, pastor, ore por mí, porque estoy pasando una situación X, difícil, etcétera, etcétera. Y fui a una iglesia donde un pastor me dijo que yo necesito un reencuentro con el Señor, pero tiene que ser en un retiro o en un campamento. Si no, el Señor no me va a liberar. Wow. Y yo le decía, y le hacía una pregunta al muchacho. Bueno, te voy a hacer una pregunta en el contexto de lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo Jesús sanaba a los enfermos? ¿En dónde los sanaba? ¿A dónde tenían que acudir ellos? Bueno, dijo, pues Jesús los encontró en la calle algunos, en las plazas, en las casas. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues creyeron. ¿Tú crees? Exacto. En el Señor. ¿Crees sus promesas? Estamos hablando del poder de Cristo. Exactamente. Es del poder del Evangelio transformador. Que no se puede limitar. Exactamente. Y que no se puede limitar a un campamento, un retiro, a un encuentro, preencuentro, posencuentro y tantas barbaridades. Todos los que existen. reencuentros que puedan haber. Exactamente. No. Y los reencuentros. Entonces, creo que cuando dice negarán la eficacia, Están negando el poder activo de Cristo. Exacto. Porque mira, aquí hay un punto que hay que aclarar. Lo que cuando Pablo aquí mismo dice, piedad, la palabra piedad originalmente es el motor de la justicia. Voy a explicar esto. La piedad es una motivación interna. Claro. La justicia, del griego yakosuna, es la expresión externa de hacer lo correcto. Pero para yo hacer lo correcto de manera externa, tiene que haber una motivación interna. Sí, claro. Por consecuente, lo que Pablo está trayendo aquí es que internamente no tienen ningún fundamento moral adecuado. Y ahí cae lo que usted está diciendo. Están negando la eficacia de Cristo. Claro. Por consecuente, están en otro camino y viven hipócritamente. Y aquí, este panorama lo podemos observar tal como el mismo apóstol Pablo dice en Corintios. Dice, falsos apóstoles, 2 Corintios capítulo 11, si no me equivoco. Sí. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, Mentiroso. que se visten. Sí. Y siempre la escritura usa el vestido. Exacto, porque Sí. es la proyección de lo que la persona tiene. Y aquí habla apariencia. Otra vez, un vestido. Y Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas, revestidos. Revestidos, exacto. Revestidos. O sea, quítense el vestido viejo y pónganse el nuevo, creado según Cristo. Y es precisamente el objetivo que debe existir dentro de la iglesia, que la gente sea revestida de Cristo. Porque Pablo entendía que había que disipar de la vida de los creyentes Exactamente. todas esas cosas malas, depurar, extirpar todas las malas costumbres que traían, y por eso les decía, quítense ese vestido Exacto. y revístanse de Revístanse Cristo, del nuevo hombre. ¿Y quién es el nuevo? El creado según Dios, en Cristo. Exacto. Entonces Cristo, y todo nos lleva a la persona de Cristo. Ahora, yo no puedo transformarme. No, eso lo hace Él. Cristo es el que me transforma. Exacto. Yo no puedo cambiar, Él es el que me cambia. Yo lo que tengo que hacer es poner mi voluntad en las manos de Cristo. Poner mi vida en las manos de Cristo. Que los falsos no lo hacen. Exactamente. Porque Y no ellos niegan. que no sea una apariencia. Que como la oración del publicano. Y el fariseo. Del publicano que se presentaba delante de Dios tal y cual para que esa obra pudiera ejercerse. Pero si yo voy a Dios con una apariencia de piedad, no hay obra. Porque yo me estoy sintiendo merecedor. Merece exactamente. Me estoy posicionando. Yo no necesito a Cristo. Un ejemplo de ello lo podemos ver con higuera. Ujú. Estéril. Claro. Tiene una apariencia, porque en el momento que Cristo metió la mano, era el momento de dar fruto. Ujú. Porque tiene dos tiempos de higuera de dar frutos. Y en el segundo tiempo, que ya le tocaba dar el fruto abundante, no lo tenía. Tenía una apariencia, pero verdaderamente no tenía nada. Podemos tomar esa ilustración para aplicarlo aquí. Claro. Es igual, puede tener una apariencia de amor, pero verdaderamente no tenerla. Puede tener una apariencia de paz, pero no tenerla. Puede tener una apariencia de verdad, pero no tenerla. Tanto así
que Pablo mismo en Corintios le dice, como dijimos anteriormente, se visten como ángeles de luz, pero por dentro son lobos rapaces, se visten como ovejitas. Y cuando Pablo dice se visten como ovejas, la gente piensa es que se visten como las ovejas que pastorea un pastor. No, se visten con vestidos para las ovejas, como pastores. Se visten como pastores reales, pero no lo son, son lobos. Pero al quitar la cobertura... Cierto, ellos se proyectan como pastores. Es lo que Pablo le proyecta en 2 Corintios 11. Como si fueran pastores, pero verdaderamente no son pastores. Son lobos rapaces que están vistiéndose con una imagen, pero para devorar. Este tipo de personas son iguales, por eso Pablo le dice, a estos evítalos. No compartas sus ideologías ni su estilo de vida, es lo que da a entender. ¿Pero por qué? ¿Cómo nosotros podemos ver a un falso maestro? No solamente por sus actitudes. Aquí viene un punto fundamental, que aquí ya toca lo familiar y social. Aquí era lo personal en base al carácter de él. Pero ahora vamos a ver cuáles son las motivaciones y la proyección social y familiar que él tiene. Verso 6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Punto número 1. Se meten a las casas. La palabra meterse a una casa habla de entrar a la fuerza, por imposición. En la antigüedad, como bien sabemos, las iglesias eran caseras. Claro. ¿Y qué sucedía? El miembro del hogar era el que abría la puerta para dar entrada. No se le era forzado para entrar. Y qué interesante la explicación, porque en la connotación pudieras entender otra revelación que no es bíblica. Exacto. ¿Quiénes son esas mujercillas y a qué se refiere? Me gustaría leer una nota, doctor. Seguro. Aquí. Revela cuando dice, porque de estos son los que entran por las casas. Revela los métodos de los falsos maestros. Exactamente. Usted habló del líder, ¿verdad? La cabeza. ¿Quién es? El varón. Dice, y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas pasiones. Ahora, a causa de Eva, cediendo a la tentación y al engaño, las mujeres son presas más fáciles a estos falsos maestros. La idea es que las mujeres bobas apoyarán a estos falsos maestros y los harán espléndidamente. Son atraídas a estos falsos predicadores por diversas pasiones. Y hablando de la seducción, que no está hablando sexualmente. No. Está hablando de una seducción posicional. Está hablando de una seducción doctrinal. Exactamente. Los falsos maestros, ojo, saben que si el varón no está de acuerdo, pero tiene en cuenta la debilidad de la mujer, por ahí va a entrar. Es correcto. Y hay un punto importante porque dice que ellos se meten, no les abren la puerta, y mujercillas en el original griego significa tontas. Ajá, tontas, es lo que está diciendo. Exacto. Significa personas que no están empapadas adecuadamente con la información correcta. Hay que tener algo claro. En ese tiempo, no es que las mujeres gozaban de una posición menos privilegiada, es que la responsabilidad de educar a la mujer era del hombre. Exacto. Cuando él no tenía una figura masculina en su hogar, ¿qué sucedía? Pues entonces, por consecuente, no tenían una educación correcta. Claro. Y ellas eran las presas más fáciles de llevarlas, de seducirlas con una doctrina que a ellas se hiciera llamativa. Por eso dice, cargadas de pecado. Ajá. Tienen su mentalidad, su enfoque, tienen tantas interrogantes y están tan llenas de tantas cosas que no saben y quieren buscar la verdad y no la encuentran. Y en esa búsqueda se pierden. Exactamente, por eso sigue diciendo, por sus diversas concupiscencias. La palabra diversas concupiscencias en el original significa tonos multicolores. Y aquí esto es importante. En la región donde se encontraba Timoteo, creaban como una especie de túnica y la tintaban de diferentes colores. ¿Qué sucedía con los diferentes colores? ¿Qué da a entender la idea atrás de eso? Lo que da a entender es que no es estable. No es lo mismo un color que demuestra solidez, claro, a muchos colores que demuestra diversidad. Exacto. ¿Qué sucede? Aquí Pablo lo que está proyectando es una persona que está arrastrada por diversidad de pensamientos. Qué interesante y muy importante todo el contexto de lo que se está analizando, porque
a veces sacamos de contexto el texto. El texto aquí está hablando de la doctrina, de la enseñanza, Exacto. de la palabra. No está hablando de sexualidad. No, en otras partes habla de la sexualidad. Exactamente. ¿Por qué lo mencionamos? Porque hay quienes hablan de las mujercillas arrastradas por sus concupiscencias, por sus bajas pasiones. No está hablando de la sexualidad. No. Está hablando de, volviendo al punto, de ser seducidas fácilmente para introducir falsas enseñanzas. Es correcto. Ese es el punto. Ese es el punto, buen punto. Porque la gente piensa que habla de la sexualidad y no tiene nada que ver No, con eso. no en este No, contexto. exacto, no hay una estructura que habla al respecto. Por eso sigue diciendo, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí está el punto. Ahí está el punto, Ahí está el doctrinal. contexto. Ahí está el contexto. Porque no está hablando en el aspecto aprender que de la sexualidad, no. Aprendiendo doctrinal. Y cuando Pablo aquí usa la verdad, habla de Cristo. Buscan aprender acerca del Señor, pero como su mentalidad está dividida en tonos multicolores, diferentes pensamientos que no hacen, no van a la mano uno con otro, no tienen solidez, pues son propensas, andan aprendiendo, reaprendiendo, buscando conocer la verdad, pero como no tienen una base sólida, caen presas de estos falsos maestros. Y qué tremendo, ¿no? Porque hoy en día, lo cual no estamos en contra, por lo que voy a decir, la mujer ocupa dentro de la iglesia un lugar muy importante. Y tan importante que en algunos lugares pues tienen pastores, Ajá. ¿verdad? Pero también se presta mucho para el error. Donde la mujer, por ejemplo, que se siente maltratada y subyugada y llega a tener poder, entonces se convierte en un verdadero problema. Va a lo contrario. Exactamente, porque sus motivaciones Van a la defensiva. no van en Cristo. Exacto. Sus motivaciones están basadas en su dolor, en su sufrimiento, en su subyugación, en el maltrato. Exacto. Y no en la apariencia de Cristo. Y creo que eso es precisamente lo que está hablando el contexto. Y es donde nosotros, le decía a una persona, qué importante es entender, y hoy en día no se oye eso, el hombre es responsable de educar a la mujer. Y el peso de la responsabilidad que es sobre el hombre no sobre la mujer. Sí, y nunca el Señor va a llamar a la mujer a cuentas por No, eso. Le va a al llamar al contrario, es el hombre, porque el hombre fue creado primero y el hombre fue como cabeza de creación. Y Y él tiene la responsabilidad administrativa. efectivamente, pues, y a veces el hombre, bueno, a veces no, creo que en su mayoría el hombre ha perdido la responsabilidad, Exacto. el objetivo Y esa autoridad de guiar a que la tiene. mujer. Y Exactamente. no la guía, porque la vez pasada en el programa de Construyendo Buenas Relaciones decíamos que el hombre es responsable de formar el carácter espiritual de la mujer. Es correcto. Por eso estas mujercillas desobedientes, que no estaban sujetas a sus Como maridos, no tienen esa figura, que no tenían la figura del varón en Cristo, eran arrastradas pues fácilmente. se van a tornar a aquel que le proyecta una falsedad pensando que es una realidad. Exacto. Entonces, por eso aquí viene esto es una consecuencia fatal que si te pones a observar, hoy día se ve igual. Sí, igual. Hoy en día el modelo es el mismo. Creo Pero que está en la máxima potencia. exacto, lo que pasa es que ahora está descaradamente. Sí, claro. Ahora se te meten en la casa por imposición, con una falsa enseñanza. Y es como yo digo, para el falso maestro, el conocedor viene siendo como un obstáculo. Siempre. Siempre va a ser un obstáculo, siempre va a ser la piedra de tropiezo. Pero el neófito va a ser una oportunidad. Exacto. Pues ellos ven la oportunidad en el neófito. Estas mujeres en el neófita. Claro. Aquel que verdaderamente quiere saber la verdad, pero ellos se van a aprovechar para poder establecer todo lo anterior. Beneficio personal, sensualidad, no convencimiento, no reflexión, no la verdad, la mentira. Por eso sigue diciendo el verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Punto número 1 aquí que quiero aclarar. Janes y Jambres, aunque la Biblia no menciona sus nombres solamente aquí, era una historia rabínico-judía de los tiempos antiguos que se fue pasando generación tras generación. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Se entiende que eran los magos que estuvieron con Faraón cuando Moisés fue al encuentro. Ahora, ¿qué hacían estos dos magos? Falsificaban los milagros que Dios estableció con Moisés. Efectivamente, le daban una explicación humana. Exacto. Pero ellos utilizaban lo que tenían a su alcance para mentir. Exacto, para falsificar. Entonces, ¿qué Pablo está trayendo con esto? Que ellos utilizan la mentira para resistir la verdad. Y ese es el punto.
con la mentira resistir la verdad. Y el problema es que también se ha filtrado dentro de la iglesia el pensamiento, por ejemplo, un pensamiento dualista. Ajá. Que daña bastante a la iglesia, es decir, la Biblia no es la verdad, pero en la Biblia está la verdad. Y eso lo usan, Sin número de personas. lo vamos a ver a veces en los posts del Facebook. Exacto. Y gente todavía llena de soberbia, afirmándolo y diciendo que tienen razón en lo que dicen. Y es un dualismo, porque tiene verdad y tiene mentira. Es correcto. Porque en la palabra de Dios está la verdad, pero la palabra de Dios es la verdad. Es correcto. Eso es correcto. Lo incorrecto es decir que en la Biblia está la verdad. Entonces yo puedo decir que ciertos párrafos, que ciertos versículos y que ciertas cosas no son una verdad, exactamente. Entonces todo el consejo de Dios está incompleto. Entonces la verdad es relativa y ya no es absoluta. Exacto. Y el problema, que era lo que usted decía, es el relativismo que se ha filtrado dentro de la iglesia y se perdió en los absolutos. Y entonces, si es relativo y no es absoluto, entonces puedo poner en tela de juicio la enseñanza Es correcto. que emana de la palabra de Dios. Porque aún en la denominación hay un adoctrinamiento denominacional, no bíblico. Exacto, y no establecido en lo que Dios Entonces, la Biblia se ajusta al denominacionalismo, no la denominación al texto bíblico. dice. Y eso es un error fatal. Gravísimo. Y es lo mismo que han hecho estos falsos maestros. Ellos, por la mentira, trataban de ajustar la verdad para que hacerles creer, como Janes y Jambres. Pero mira qué interesante, ¿cómo eran Janes y Jambres? Pablo los está ilustrando que además de resistir la verdad, eran hombres corruptos de entendimiento. La palabra corruptos de entendimiento significa con mente podrida. Sí. Eso sí que, ¿verdad? Y cuando eso se utilizaba en esos tiempos, era para dar a entender el carácter desagradable de un alimento en estado de descomposición. Y Que cuando lo olías te causaba repugnancia. Que cuando lo comías te debía causar repugnancia. Pues lo que Pablo está dando a entender es que la enseñanza de estos falsos maestros, sus inclinaciones y su conducta y carácter, es repugnante. Y qué importante, porque ellos no estaban utilizando el texto bíblico, sino, como usted decía, sus propias experiencias, sus propias ideas, sus Exacto. propias filosofías. A eso se refería Pablo. O sea, Exacto. la verdad de la palabra de Dios Inalterable. no se puede alterar, pero en el caso y en el contexto de ellos no, era inexistente. Exacto. No había esa base, no había ese fundamento. Y es lo que pasa. Recuerdo en una ocasión, en una conferencia grande para muchas personas, el hombre que estaba hablando sobre crecimiento, él dijo una palabra que a mí me convenció de no aceptar esa metodología de los 12. Y él dijo, si usted tiene que salirse de los parámetros bíblicos para crecer, hágalo. Y muchos aplaudieron y yo me quedé reflexionando y lo sigo reflexionando. ¿Cómo es posible que yo voy a predicar la palabra y salirme de los parámetros de la palabra? Es como decir, si Eso quieres sí. vivir en santidad, puedes salirte de la bíblica, de la santidad Sí, bíblica. sí, claro, porque O dejar de vivir como Cristo. no Es existe igual. una santidad fuera de la Biblia. Exacto. No Y no existe. existe santidad fuera de Cristo. Es Exactamente. imposible también No existe un verdadero crecimiento fuera de la Biblia. Ahora es un crecimiento masivo, explosivo, como estamos viendo en los últimos años, pero que lleva al error. Sí, porque ya es una mercadotecnia. Sí, claro. Ya viene siendo por así decirlo, un proyecto marcado en base a mi visión. No es un proyecto marcado en base a lo que Dios estableció. No es mi visión. Exacto, porque ven la iglesia, el falso maestro va a ver la iglesia como un negocio. Claro. Y va a ver a las ovejas como ganado. Pero el pastor bíblico, como bien usted dijo al principio en la primera carta de Timoteo, va a ser todo lo contrario. Va a ver a la iglesia como el cuerpo, organismo vivo, adherido a Cristo para ser como Él y estar dirigido en Él. Exacto. Y a la gente como las ovejas de Cristo. Y al pastor como el administrador de lo que le pertenece a Cristo. Como un servidor. Exacto, como un servidor. El falso maestro es todo lo contrario. Esta gente tiene la mente podrida, su conducta es podrida, repugnante. Debe ser repudiada verdaderamente. Por eso Pablo le dice, evita, a estos evítalos. Y es que Pablo veía la prostitución del evangelio. En ese tiempo estaba a flor de piel. ¿No? Y hoy en día, aunque se le han cambiado los nombres,
adulterio y prostitución, que solamente lo adjudicamos al sexo. Pero realmente en la Biblia, cuando la Biblia habla del adulterio, Da diferentes connotaciones terminológicas. bastante. Exacto. Y por ejemplo, cuando habla de no adulterarás, implica todo. Pero principalmente el Señor está hablando de no irse tras otros dioses, Exacto. de no irse tras otra enseñanza. Estoy fascinado de ustedes, dijo Pablo a los Gálatas. ¿Cómo han sido hechizados? ¿Cómo tan pronto han sido ustedes hechizados en un evangelio que no es el de Cristo? Amén. Viene de la palabra griega parmaquia. Exactamente. ¿Verdad? Parmaquia. La palabra parmaquia, que nosotros entendemos, viene la palabra farmacia, Exacto, fármaco. que quiere decir que sale de su realidad por la droga. Para meterse en una ficticio. Ahora, en este caso es la hechicería. Exactamente. La palabra parmaquia da la connotación de De hechicero. hechicero. Entonces, ha sido hechizado. Y estos eran hechiceros. Claro. Verdaderamente, Janes y Jambres. Exacto. Y mira, qué interesante. Pablo lo que hace es que hace una comparación de estos falsos maestros con estos dos, que era una historia antigua muy conocida entre el pueblo judío y entre muchos gentiles también, Claro. que ya estaban conociendo las bases fundamentales de la fe. ¿Y qué sucede con estas personas? Pablo aquí vuelve y proyecta otros puntos del carácter de los falsos maestros, pero tomando a Janes y Jambres como ejemplo. Dice: hombres corruptos de entendimiento, que es uno de ellos, ¿verdad? Mente podrida, réprobos, mejor dicho, rechazados, rechazan, dando a entender el carácter de que rechazan. ¿Pero qué rechazan estos hombres? La fe. Ahora, la palabra fe aquí originalmente no viene del griego pistis o pisterio como en otras partes, que habla de confianza en Dios y sujeción. Aquí habla de doctrina. Exacto. Aquí viene el clímax del mensaje. Niegan la doctrina bíblica, niegan la doctrina cristocéntrica. Por consecuente, si niegan la doctrina cristocéntrica, están en oposición constante a él. Por eso viene lo que sigue diciendo el verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Janes y Jambres. Punto importante. Estos tipos hacen falsos milagros, como hoy día lo podemos ver también. Sí. Acá rato veo milagros y todavía la gente coja. Milagros, todavía la gente en la silla de ruedas. Milagros, todavía la gente Sí, enferma. sí. O no crees. Ah, es porque no tuvo fe. Sí, le faltó No, fe. negativo. No funciona. Eso no funciona así. Es por la soberanía absoluta de Dios y la voluntad perfecta de Él que se que se hacen las cosas. Exacto. Y aquí viene. Cuando Pablo dice que no irán más adelante, lo que da a entender es que no tienen nada que ofrecer. Y que el Espíritu Santo les va a permitir avanzar, pero hasta cierto punto. Exacto. Para que la gente se percate, el que tiene buena capacidad de reflexión De que es un y error. discernimiento, observar que este tipo de personas no tienen nada que ofrecer. ¿Cómo yo puedo identificar a un falso maestro? No solamente por su carácter, no solamente por sus inclinaciones y por su trato social y eclesiástico con las demás personas, sino por lo que enseña. Si yo lo que enseña, y esto lo digo sin temor alguno, si la congregación donde tú te encuentras, el pastor, no te lleva a ti a conocer a Cristo, a vivir como Cristo, está siendo alimentado con basura. Sí, definitivamente. Así de sencillo. Lo que te están dando es un suplemento nutricional carente de esencia espiritual. Porque este tipo de personas, aquí mismo cuando dice no irán más adelante, es que no tienen nada que ofrecer. Pues un pastor que no tiene una relación correcta con Cristo, no tiene una hermenéutica adecuada en la palabra de Dios, no tiene nada que ofrecer. Y es que, doctor, interesante, ¿verdad? Casi la conclusión del tema. Hablando del carácter de Cristo, hablando del mensaje cristocéntrico, también se olvida que el mensaje no es del pastor, De Cristo. es de Cristo. Nosotros somos mensajeros, Exacto. nosotros El somos canal. transmisores, Exacto. nosotros somos canales. Y eso es importante. Para mí es una preocupación recalcar esto, porque la iglesia es seducida y es engañada también, porque pone su mirada en el líder. Pone siempre, constantemente. Ahora, Lo que dice aquí. y no lo que dice la escritura. Ahora, creo que tanto poner tu mirada en un líder carismático, sensacionalista, que te lleva a lo que te agrada, es peligroso. Pero también poner tu mirada en un pastor que es cristocéntrico, que te enseña con la palabra, que te guía a Cristo,
pero que tiene errores. También es peligroso. Que puede fallar. También es peligroso. Y tú te enfocas en él y lo idealizas, entonces caes en el mismo error. Exactamente. Porque ahí creo que es una línea muy delgada. Una línea muy delgada. Hay que aclarar ese punto, porque sí somos ejemplo y debemos de serlo y debemos de predicar la palabra del Señor, pero somos humanos. Y el fin es Él, no nosotros. Exactamente. No, ahí está la problemática, que Porque las personas ven el fin como el ministro, no, el fin es el que está sobre. sí, porque yo veo cristianos sinceros y lo digo abiertamente. Yo veo cristianos sinceros, pero que idolatran al pastor. Eso es un error. Y yo creo que el pastor también es bueno, o sea, predica la palabra, enseña la verdad, todo. Y creo que también caer en el pecado de idolatría por una persona que tiene ciertas características cristocéntricas nos desvía de Cristo. Exacto. Porque el trabajo más importante del líder es llevar a la gente a Cristo. Y esto es lo que no se falso. Siempre a Cristo. Porque mira, aquí el falso maestro, además de que es réprobo, dice que no irá más adelante, no tiene nada que ofrecer, especifica su insensatez será manifiesta. La palabra insensatez originalmente significa estupidez. Estupidez. Su estupidez. Una persona, en ese tiempo una persona estúpida, perdonando que si suena ofensivo fuerte, pero es una realidad, lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia menciona la palabra estúpido. Si una persona estúpida en ese tiempo era una persona que vive cometiendo error tras error, tras error, tras error y no los enmienda. No se restituye, no cambia. Vive constantemente en un círculo vicioso. Claro. Entonces, este tipo de personas Engañando vive engañando y siendo engañados, engañando y siendo engañados, reengañando y reengañando y causando daño. Y pisan el mismo hoyo que ellos hacen y siguen haciéndolo. No aprenden. Claro. No tienen un sentido racional adecuado. Por eso sigue diciendo, será manifiesta a todos. Por sus frutos los conoceréis. Por eso al final, para concluir, dice, como también lo fuera de aquellos. Pero, ¿qué aquellos? Janes y Jambres. Sí. Así como Janes y Jambres quedaron al descubierto como tontos, por tratar de falsificar la verdad, por oponerse a la verdad, y por ir en contra de lo establecido, porque Dios estableció un decreto, libera a mi pueblo, si no plagas. No lo liberaron y vienen estos como dos buenos tontos, como dice la Escritura, basados en una estupidez, a tratar de ponerse y falsificar. ¿Qué sucedió con ellos? Quedaron como tontos. Sí, y creo que cuando las personas escudriñan la Escritura en su contexto correcto, obviamente que aquellos que enseñan en el contexto, fuera del contexto bíblico, van a quedar como tontos. Exactamente. Sí, porque no te puedes burlar de Dios. No, incluso queda como tonto aquel que proyecta una eisegesis en comparación con aquel que proyecta una exégesis. El que proyecta la exégesis proyecta lo que dice las Escrituras, pero el que proyecta aquello que él piensa o asume va a quedar como un tonto, porque está fuera del fundamento escritural. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cuidarnos de los falsos maestros? Muy bien. Como conclusión, observando claramente su vida, su conducta. Está pegado a Cristo, vive como Cristo, camina como Cristo, pero para eso es necesario yo conocer las Escrituras. Claro. Entonces, eso me lleva al paso de aprender y educarme correctamente con la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios? Iluminarme al respecto de cómo es un verdadero creyente y cómo es un falso, para tener un discernimiento ejercitado. Ahora, lo que eso también suscita, al yo conocer la palabra de Dios, el otro principio es analizar las enseñanzas de estos maestros y su conducta social y familiar. ¿Por qué la enseñanza y su conducta social? Porque ellos van a buscar hacer más adeptos. Y van a meterse a las casas, van a buscar y rebuscar, seguir buscando más gente Adeptos. para mantener su estatus. Adeptos, no discípulos. Exacto, no discípulos de Cristo, adeptos, proselitismo, no discipulado. Entonces van a estar enseñando cosas inadecuadas. Y el creyente debe estar empapado de la palabra de Dios para saber diferenciar una doctrina falsa de una doctrina correcta. Porque aquí se basa toda la doctrina y en el carácter de ellos. Ahora, viendo también la manifestación de lo que ellos proclaman. Muchos predicadores proclaman muchas sanidades y muchos milagros, de los cuales verdaderamente ni el 1% se cumple. Ni el 1 se cumple.
Yo me atrevo, con todo respeto Exacto. a los crédulos, que muchos de ellos, o en general, no quiero decir todos, porque Dios tiene misericordia. Exacto, y Dios sana. Y sana, pero el 99% de eso He visto en una ocasión, hace un tiempo atrás, en una iglesia pues muy grande aquí en Nogales, invitan y supuestas sanidades. Ya está sana. Y yo le decía a mi esposa, Dios no opera así, Dios opera organizadamente. Claro. En base a su propósito, su voluntad, y Él sabe cuándo sanar a una persona, si Él quiere, porque Él sabe cómo tratar. Hay que tener eso claro, lo importante es la salvación del alma. Sí. Aunque el físico integralmente es importante, pero viene en paso general, no Sí, fundamental. pero pues Pablo también nos enseña que Dios se glorifica a través de las enfermedades. Exactamente. O sea, no es una maldición. Al contrario, es para nosotros estar más estables en Cristo y darle gloria a Dios. Sujetarte. Sujetarnos a Él, porque a mí me ha sucedido. Claro, Y a todo ser humano. A todos nos sucede. ¿Qué sucede? Cuando observamos los falsos milagros, hay que tener algo muy importante y bien claro, que la gente ha perdido de perspectiva. Todos los milagros están registrados. En la antigüedad, el sacerdote tenía la responsabilidad de registrar un milagro. Sí. Pero el que estaba enfermo tenía la obligación de ir con el sacerdote a decir, Dios me sanó. ¿Qué sucedía? Había un registro rabínico en el templo que establecía, el sacerdote establecía cuando un niño nació enfermo. Estaba anotado el día de su nacimiento con la enfermedad que padeció. Cuando Dios lo sanaba, ponían la sanidad el día en el que fue sanado. Por eso Cristo le dice a uno, ve, preséntate al sacerdote, registrado. Ahora, hay muchas personas que difieren con eso. Era el sacerdote, magnífico. Vamos a buscar el otro fundamento, las mismas escrituras. Sí, Jesús registró todos sus milagros. Es un registro histórico y experimental Efectivo. que habla acerca de las sanidades de Cristo, están registradas. Entonces, si un milagro no está registrado, aguas, cuidado, porque eso se presta para muchas malas interpretaciones y un mal juego. Confronte a ese ministro, pídale al ministro evidencia, y no puede caer en la manipulación, es que tiene falta de fe, no. No. Creo que ha sido muy efectiva la enseñanza de la palabra de Dios este día. Agradecemos al doctor Félix Muñoz por esta exposición y queremos invitarle, hermano, hermana, que nos escucha o que nos mira a través de este programa. Dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Probablemente usted no esté de acuerdo con nosotros en todo lo que decimos, no es nuestra intención. Exacto. En realidad no estamos buscando adeptos, no estamos buscando que usted crea en lo que decimos, le invitamos al análisis. Creo que cuando usted decide dejar su zona de confort para estudiar las escrituras y para usted por su propia cuenta saber qué es lo que dice la escritura en una hermenéutica correcta, en un contexto bien analizado, una exégesis, usted va a poder encontrar la verdad en las mismas escrituras, porque la escritura es la verdad de Dios. Amén. No es relativa, es absoluta. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, no contiene la palabra, Exacto. no contiene la verdad. Es importante que entendamos eso. Dios los bendiga. Anhelamos con todo nuestro corazón que usted sea edificado. Le esperamos el próximo programa. En las redes sociales búsquenos en Facebook, en YouTube, y comparta este video. Alguna persona en alguna parte del mundo querrá esta enseñanza. Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Félix Muñoz. Muchas gracias, doctor Parada. Bendiciones. Que la gracia del Señor sea con cada uno y los esperamos en nuestro próximo programa en contexto, Fundamentos Prácticos para una Vida Sana. Bendiciones.